Bienvenidos, mi nombre es Bernardino Ortiz, continuamos con este curso de Biología 1, la 7ª clase. Vamos a ver el tema de división celular, un momento muy importante en la vida de toda célula porque ningún organismo en sí mismo es eterno y tiene por ende que reproducirse, dejar descendencia. Es importante mencionar aquí que los procariotes tienen una división celular muy sencilla, simple y sencillamente ocurre la división y se generan pues dos organismos a partir de uno, de la madre, digamos, ¿no? Mientras que en las células eucariotas, como la nuestra, ocurren dos procesos, uno llamado mitosis y el otro llamado meiosis. La mitosis ocurre en células somáticas, es decir, células del cuerpo, y la meiosis se presenta en células germinales, es decir, aquellas que están destinadas a la reproducción. Todo el proceso de división pues, se llama ciclo celular y comprende precisamente desde que la célula recaba nutrientes hasta que en un momento dado genera dos o más células descendientes. En el caso de la división asexual comentábamos que es muy simple, sencillamente el organismo se divide en dos, pero en la sexual las cosas son distintas porque se involucran dos gametos, generalmente uno masculino y uno femenino, que al fusionarse unen su información genética generando con ello a un organismo nuevo. En el caso de la célula somática, el proceso de división se denomina mitosis. La palabra mitosis viene de la palabra griega que significa trama, es decir, que recuerda una trama de nudos, de hilos, precisamente el material genético que constituyen los cromosomas. Para esto, previamente, los cromosomas han sido duplicados y si todo sale bien, la mitad será destinada a una célula y la otra mitad a la siguiente célula. Aquí estamos viendo, recordemos que el caso del ser humano tiene 46 cromosomas, sin embargo, con fines de simplificación, imaginemos que solamente tenemos un cromosoma. Tenemos la duplicación del material genético, aquí observado en una excelente fotografía, y después de la mitosis viene la distribución, en este caso del ejemplo, con un cromosoma cada uno de los hijos o de las células hijas. En el caso de los seres humanos, pues sería 46, 92 y después de la división, 46 y 46 cromosomas. En general, en las plantas y en los animales es el proceso similar. Sin embargo, en las plantas hay que notar que se forma una placa entre las dos células y precisamente esta placa, que es muy evidente, por ejemplo, en el apio, cuando usted corta un trozo de apio, notará estas paredes que dividen una célula de la otra. Eso le da a la planta rigidez. Pero en general el proceso es muy semejante tanto en plantas como en animales. Vamos a ver ahora las fases de la mitosis. En primer lugar está la interfase, antes de entrar en ella. Vamos a ver que la interfase es un periodo donde el material está disperso en el interior de la célula. Es cuando está en gran actividad metabólica, cumpliendo las funciones normales de la célula, y básicamente hay una gran producción de proteínas que servirán tanto a las actividades normales de las células como a las ulteriores proteínas que serán utilizadas durante la división celular. Las fases del ciclo son la G1, la S, la G2 y la M. La letra G viene de gap en inglés y precisamente ahorita vamos a explicar a qué se refiere cada uno de ellos. Aquí tenemos en la G1, precisamente tenemos aquí la interfase y antes de entrar a la mitosis, en la fase G1, las células crecen y efectúan el metabolismo como habíamos comentado. Y en algún momento determinado, si todo está bien, empieza la duplicación del material genético, la duplicación de los cromosomas, que es fundamental para asegurar que la información genética de la célula madre sea exactamente la misma que sea transferida a la célula hija. Y en la fase G2, pues ahí viene una etapa de revisión donde la célula revisa
que todo esté listo para entrar ahora sí en la fase de la mitosis. Primero empieza, una vez que entra la mitosis, profase, metafase, anafase, telofase, y cuando ya la célula se divide y genera la división, este fenómeno se llama citocinesis. Enseguida hablaremos un poquito más de cada una de estas fases. Es importante mencionar que el ciclo celular no es igual en todos los organismos. En el mamífero típico, por ejemplo, el ciclo dura aproximadamente unas 16 horas, en la célula humana dura unas 24 horas y en la célula vegetal 29 horas. Cada organismo tiene su propio tiempo. Empezando la primera fase de la mitosis es la profase. Recordemos que mencionábamos que el ADN está disperso, sintetizando una gran cantidad de proteínas durante la interfase, pero durante la profase empieza un proceso de condensación, tanto del material original de la célula como del material que se replicó, es decir, que se duplicó. En la metafase hay un acomodamiento precisamente de este material genético hacia el ecuador de las células. En esta fotografía, aquí tenemos un dibujo, están los cromosomas duplicados y estamos viendo aquí teñido de azul el material genético y estas estructuras de color rosa que usted está viendo se refiere a los microtúbulos, que son estructuras proteicas que en un momento dado separarán los cromosomas a la célula hija y a la célula original, restituyendo con ello el material genético que sirvió para ser duplicado. En la anafase, que es la siguiente fase, comienza el retraimiento de los microtúbulos, que se considera que son motores moleculares, son proteínas, y comienza este jalamiento hacia los polos del material genético. En la telofase ya están en los polos el material genético y en esta excelente fotografía puede usted observar la importancia de los microtúbulos. En la citocinesis, que comentábamos que es el proceso de división de la célula, de las células hijas, tenemos que se forma una hendidura, en el caso de los animales, esa hendidura va creciendo y va distribuyendo de manera equitativa aproximadamente el material genético en un extremo y en otro ya ocurrió en la telofase, pero se está distribuyendo en este caso el material citoplasmático. Si todo sale bien, el resultado será la formación de dos células hijas. En las plantas comentábamos que el proceso es similar, con la excepción de que se forma esta placa que servirá precisamente para formar la placa celular, como estamos observando en este modelo, y que servirá para dar rigidez a los vegetales. Es importante mencionar que en ocasiones ocurren alteraciones en la división celular y una de ellas es, por desgracia, la producción de cáncer, que se considera una alteración del ciclo celular con una consecuente alteración donde la célula empieza un periodo de replicación, división y realmente la célula pierde toda su funcionalidad. El proceso continúa y es lo que constituye un tumor que en un momento dado pudiera poner en peligro la vida de la persona o del individuo que lo padece, porque también animales y plantas tienen este padecimiento. Otras alteraciones que no son parte de esta clase, pero es importante mencionarle, son la necrosis y la apoptosis. En el caso de la apoptosis es un fenómeno controlado genéticamente y en el caso de la necrosis, sobre todo cuando la célula ha sido dañada, es un proceso en el que la célula pierde la vida y finalmente, pues, poco a poco disgrega sus componentes. Hablaremos ahora de la meiosis. La meiosis es muy importante porque precisamente es el mecanismo que tiene los seres sexuados para generar recombinación genética. Notará usted que los hijos se parecen a parte a sus padres, en parte a su mamá, en parte a su papá, y eso es precisamente debido al fenómeno de la meiosis que explicaremos a continuación. Clave en este proceso es precisamente la recombinación de los genes. Aquí tenemos, supongamos que este material rojo es el del padre, este es el de la madre. Supongamos que ya están duplicados, aquí estamos viendo el material genético duplicado,
son bivalentes, tienen exactamente la misma información genética y en un momento dado viene la recombinación de genes. Si este que estoy aquí señalando con el mouse formará a un gameto, pues este estará recombinado con parte de la información genética del padre y con parte de la información genética de la madre. En este otro caso, pues tenemos con menos información de parte del padre y más información de parte de la madre. Esa es la esencia de la reproducción sexual, la recombinación de los genes. Aquí estamos viendo una excelente fotografía del mismo fenómeno que le acabo de explicar a usted, donde está usted viendo los genes, los cromosomas que están compartiendo trozos de información genética entre cromosomas homólogos. Muy bien, ¿qué significa meiosis? Pues viene del griego, que significa disminución y precisamente se refiere a la disminución en la cantidad de material genético que constituirá o portará la célula. En el caso de los seres humanos, la meiosis conduce a la formación de gametos con 23 cromosomas en lugar de los 46 cromosomas que posee la célula somática. Este fenómeno, comentábamos antes, permite la formación de óvulos, espermatozoide y en el caso de las plantas del polen. La importancia, comentábamos, de la recombinación de los genes y precisamente la gran diversidad que existe en los organismos sexuados es porque esta recombinación en teoría permite que ningún ser sea idéntico a el otro, exceptuando, claro, el caso de los gemelos. ¿Cuántos gametos produce el ser humano? Bueno, se estima que una bebé al nacer tiene aproximadamente, detenido en profase 1 de meiosis, unos 400,000 óvulos, de los cuales la señorita, en su momento, la niña, cuando empiece a ovular, ovulará aproximadamente unas 400 veces a lo largo de toda su vida. En el caso del hombre, a partir de la adolescencia, produce, dependiendo de la edad, aproximadamente 200 millones de espermas al día. Con la edad, este conteo tiende a disminuir. Vamos a ver, para generalizar, un contraste entre mitosis y meiosis. Aquí estamos viendo, en la mitosis viene, supongamos, un organismo con 2 cromosomas, duplica su material genético y cada célula hija restituye el número cromosómico de su padre, su madre. En la meiosis vemos que es exactamente la misma situación, viene la duplicación del material genético, después viene una primera división donde se restituye el valor original, pero aquí viene la clave de la meiosis, ocurre una segunda división meiótica donde cada gameto poseerá la mitad, observe usted, de 2 pasa a 1, la mitad de la información genética de sus padres. Estamos viendo aquí en esta imagen diferentes colores porque significa que los genes están recombinados. En el caso de los procariotes, comentábamos que no existe propiamente recombinación, simple y sencillamente ellos por fisión generan, después de duplicar su material genético, 2 células hijas. Aquí estamos viendo un modelo donde precisamente estamos viendo que en el centro de origen de replicación se generan 2 copias y en algún momento dado estos puntos de origen ocupan los polos de la célula, ocurre la división celular y el resultado final es precisamente la formación de 2 células. Por eso es que en el caso de las bacterias son tan conspicuas y tan rápido su crecimiento porque este proceso es muy rápido. E. coli se ha reportado un tipo de bacteria que ocurre este proceso en aproximadamente 20 minutos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Cualquier duda, estoy a sus órdenes.